Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Muy Perfecto. bien. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, ya veo algunos nombres conocidos, les agradezco esta posibilidad de, de hablar un poco, de charlar un poco sobre estos temas que nos apasionan tanto. Esta actividad viene a cerrar una muestra que hizo el Museo Figari en colaboración con el Museo Galino de Salto, que se llamaba precisamente Enrique Amorín y Pedro Figari y Lazos de Amistad y Creación. Por lo pronto vamos a hablar un poco de estos temas de la amistad y sobre todo de un aspecto puntual que se relaciona con una serie de pinturas que hizo Pedro Figari tituladas Quitanderas, en honor o tomando como préstamo un relato de Enrique Amorín. Es el óleo, Ocio se titula, que Pedro Figari pintó y obsequió a Enrique Amorín y hoy está en el Museo Galino de Salto. Forma parte de una serie, una larga serie de, bueno, no sé si larga quizás, por lo menos hay 10 pinturas de esta temática. Acá. Les voy a decir un poco cuál es el cometido de esta charla, ¿no? En 1923, Enrique Amorín, Salto 1960, incluyó en su primer libro de narrativa el cuento Las Quitanderas. Lo vuelve a publicar en un opúsculo pequeño de 1924 y luego también lo incorpora a su tercera publicación, Tangarupá, del 25, y finalmente el mismo tema, ampliado, verá luz en su obra cumbre, la novela La Carreta, de 1932. Pedro Figari, nacido en Montevideo y muerto en Montevideo en 1861, muerto en 1938, inspirado en el cuento, concibe una serie de pinturas, como les decíamos, tituladas Quitanderas, en un singular caso de apropiación consciente y consentida por el escritor salteño, ¿verdad? Y bueno, el presente, esta charla, lo que busca es sobre todo analizar el modo en que el pintor Figari desarrolla en los cartones las lecturas del cuento de Amorín y cómo en la formulación plástica resuelve el traspaso de esas fronteras ficticias, ¿no? Introduciendo su propia concepción de la vida rural y de las maneras posibles de narrarla. Aquí está Pedro Figari en 1924, en la ciudad de Buenos Aires, en donde estuvo residiendo entre 1921 y 1924. Sabemos que, o sospechamos, que Figari conoció a Enrique Amorín. Acá tenemos esta bella foto de Amorín de los años 20. Que se radicó en Buenos Aires entre 1917. Amorín se conoció seguramente con Figari en esta estadía en Buenos Aires, ¿no? Fíjense la diferencia de edad que tienen. Y bueno, él hizo 9 viajes a Europa, Amorín, y el primero en el 1927. Figari ya estaba también, haría un viaje, una estadía muy prolongada de 9 años en París, entre el 25, después de estar en Buenos Aires, y el 34. Amorín alterna Buenos Aires,
los viajes con las nubes, su chalet en Salto, entre 1931 y los años 50, cuando por motivos políticos no vuelve más a Buenos Aires. Posiblemente las familias de Aedo y de los Castro se conocieran previo a este conocimiento entre Amorim y Figari. Digo la familia de Aedo porque muchos deben saber que Amorim se casaría con Esther Aedo, bueno, cuya familia tenía propiedades vastas propiedades en Salto, y también tenía esta casa en el Prado, ¿no? La residencia de Villa Ester, que estaba en Lucas Oves entre 19 de abril y Suárez, la que observamos en el margen inferior, en una foto del 900, es contemporánea a la Quinta de Castro. Observamos en la foto superior las caballerizas de la Quinta de Castro. Esto todavía sigue estando en pie en Camino Castro, casi Millán. Y bueno, son dos familias muy conocidas y muy influyentes en la vida política y cultural de Uruguay. Los Castro, Carlos de Castro era el suegro de Figari, ¿no? Hay testimonios, comentarios que nos llegan a través de Esther de Aedo sobre el matrimonio no demasiado amoroso de María de Castro y Pedro Figari. El suegro de Pedro Figari, Carlos de Castro, era un diplomático, como le decía, gran mestre masón, muy influyente y con propiedades en el Prado. De hecho, la calle Castro lleva el nombre de la familia que tenía un buen sector de esa zona del Prado, ¿no? Por otra parte, los Aedo tenían desde fines del siglo XVIII 300 leguas cuadradas según los informes. O sea que los límites del campo de los Aedo eran por un lado el río Uruguay, por otro el río Negro, y al norte el río Queguay. Y al este la Cuchilla de Aedo, que lleva el nombre precisamente por Martínez de Aedo. Quiero decir, eran dos familias muy pudientes y seguramente se conocían, o Esther Aedo conocía a las familias de los Castro y viceversa, pero Esther se conocen y se casan muy rápidamente con Enrique Amorim a fines de los años del 27. Quiere decir que Figari se conoció probablemente con Enrique en el 23 y en el 24 en Buenos Aires, antes de que Amorim conociera a Esther Aedo. La figura de Enrique Amorim, bueno, excede largamente el motivo de esta charla, ¿no? Que pretende ser, como les decía, muy puntual. Amorim, novelista, cuentista, poeta y cineasta, muy prolífico, fue también un gran articulador de las dinámicas culturales, ¿no? Es un hombre bisagra. Su vida de escasos 60 años parece estirarse. Hablamos hoy de Amorim y hablamos de Figari, hablamos de Federico García Lorca, hablamos de Borges. Aquí lo vemos en una foto en las nubes. Borges es este personaje que tiene los brazos cruzados sobre la camisa blanca y la barbita candado, un Borges al que no estamos acostumbrados. Borges, José Luis Borges, era primo de Esther Aedo, de la esposa de Amorim. Y por lo tanto se frecuentaban desde la infancia.
a esa villa del Prado, del Paso Molino, gustaba decir Borges. Se frecuentaban desde la más tierna infancia con los Aedo, los Borges. Les decía que cuando hablamos de Amorim, hablamos de todas estas figuras de gran importancia y que nos retrotraen a principios de siglo, los años 20 del siglo XX, pero también es hablar de Enrique Amorim, es hablar del pintor Aldo Peralta, del húngaro José Ciferi, es hablar del campo profundo, de las quitanderas, pero también de la modernidad racionalista de Le Corbusier, en la que se inspira su chalet de las nubes. Es decir, Amorim vincula mundos distantes, diferentes, de Salto, de Buenos Aires y de París. Voy a pedir que por un momento apaguen sus audios, porque escucho muchos ruidos y no me puedo concentrar. Les pido disculpas, pero no puedo ver quién es el que tiene el audio encendido. Quizá Elsa. Hola, Elsa. No lo sé. Pero vuelvo a compartir la pantalla y a hablarles de Enrique Amorim. Como les decía, la figura de Amorim trasciende esta charla, pero quería de algún modo sentar ese precedente, porque bueno, para Salto Amorim también es, entre otras muchas cosas, uno de los fundadores de la Asociación Cultural Horacio Quiroga y de su taller, Pedro Figari precisamente le puso, de artes plásticas, una institución salteña que funcionó desde los primeros días de 1946 hasta mediados de los años 70. Olga Garnodí, una crítica de arte, amiga, no hace mucho tiempo pasó un escrito, un texto, a partir de una investigación de ella, en donde encuentra las actas de la primera reunión de la Asociación Cultural Horacio Quiroga, que quedó registrada en actas, y que fue en el verano del 5 de enero de 1946 en el Club Universitario de Salto. Y el 2 de enero en la tribuna salteña anuncian esta iniciativa, ¿no?, con una conferencia de Enrique Amorim sobre Pedro Figari, invitado por la Comisión Provisoria de la Filial AIAPE en Salto, surgida en una reciente asamblea efectuada en el Ateneo, ¿no? Leo un fragmento. El hecho se vincula con una muestra de obras de Figari que iban a Salto, organizada por la Comisión Nacional de Bellas Artes. El mismo diario, La Tribuna Salteña, reseñaba que el escritor, que Amorim, habló en el 46, ya hacía un tiempo, Figari muere en el 38, pero bueno, en el 46 ya hacía un tiempo que Figari había fallecido, y fundar este taller de artes plásticas dentro de la Asociación Cultural Horacio Quiroga con el nombre de Pedro Figari, obviamente fue una iniciativa de Enrique Amorim, del cual él dice en este periódico. Habló de la personalidad humana de Figari, de su ascenso de la convencional cultura de élite a la raíz misma del pueblo, donde había podido extraer con la poderosa dinámica de su genio los personajes de sus telas. Pintó con sus recuerdos, pero no de la memoria. El comentario de la élite, ¿no?, de que él desciende de la cultura de la élite, se relaciona también, porque a partir de esos años, Amorim la mitad. Se afilia al Partido Comunista, ¿no? Donde sí, bárbaro,
una actividad muy destacada. Hice una pequeña cronología que vamos a ir viendo acerca del cuento de las quitanderas en las que se va a basar la serie de pinturas de Figari, ¿no? En el 23, Amorín publica el libro de cuentos Las Quitanderas. Publica Amorín. Ese es el título del libro de Amorín. Del primer libro de Enrique Amorín lleva su propio apellido, Amorín. Y dentro de ese libro está Las Quitanderas. En el 24 publica un librillo con la editorial Latina, que se lo voy a mostrar ahora, bajo el título de Las Quitanderas, que contiene el comentario del lingüista Martiniano Leguizamón, publicado en La Nación, sobre el origen del término las quitanderas, la respuesta de Amorín, este es un librito muy finito, pero bueno, que contiene todo esto, la respuesta de Amorín, también publicada en La Nación en diciembre de ese año, el 1 de diciembre, y el cuento. Y este librito se lo regala a Figari en Buenos Aires, una dedicatoria, que está en poder del Museo Figari, que fue expuesta, como les decía al principio de la charla, en el Museo Galino, en esta exposición de lazos de amistad y creación. Luego vuelve, Amorín vuelve mucho tiempo sobre estos temas de las quitanderas, y lo incluye en Tangarupá, que lo publica en Buenos Aires y en París en 1925. Pero les voy a mostrar, esta es la carátula del ejemplar publicado por la editorial Latina, que contiene un comentario de Leguizamón, como les decía, y la respuesta de Amorín sobre el origen, se genera una polémica si era real el término de las quitanderas, y o era una ficción. Al principio Amorín insiste en que es una realidad. Un poco después va a cambiar un poco ese discurso. Aquí sobre el margen superior de la imagen vemos la dedicatoria que le hace Amorín al talentoso artista don Pedro Figari, esta visión campesina. Y tiene la dirección en Buenos Aires. Yo quería, para aquellos que no leyeron el cuento, voy a hacer un breve resumen de la anécdota, ¿no? Se trata de la historia de Correntino. Correntino era un paria sobre quien pesaba el apodo de marica, así comienza el cuento. Le dicen así, marica, porque era muy tímido y no se le conocía mujer. La anécdota transcurre en un ambiente pueblerino. Le toman el pelo a Correntino, ¿no? La situación cambia cuando aparecen por esos pagos las quitanderas en una carreta. Las quitanderas son prostitutas ambulantes. Los estancieros tienen miedo de que sean gitanos, ladrones al principio, pero con el consentimiento del comisario, que es el primer cliente, se quedan. En la carreta viajan 4 mujeres que le dicen Misia Rita o la González, ¿no? a la más veterana. El adolescente correntino se enamora de una de ellas. Petronila. Allí este muchacho pierde la virginidad y se enamora, y anda todo el día con su amada. La vieja, la Misia Rita, utilizo los términos que se manejan en el cuento. Se da cuenta que Correntino es su hijo, es ya casi un teleteatro.
Marica como su padre, dice esta señora, la madama. Pero no lo menciona. Correntino va cobrando respeto entre los hombres, pero la carreta se marcha, Correntino se deprime y vuelve a ser un paria. Hasta que un día, cito textualmente, unos forajidos de rabia y de asco al verlo tan llorón le dieron una paliza brutal en el medio del campo desierto. Bueno, y al otro día lo encuentran muerto. El cuento tiene una atmósfera muy decadente, las mujeres son viejas, feas, los hombres son crueles y perversos. Y todo esto va a ser muy diferente al tratamiento de Figari en sus versiones de las quitanderas. Y bueno, vamos a ver cómo realiza ese viraje Figari, de lo feo a lo pintoresco y de lo perverso a lo ingenuo en sus términos. Acá tienen una breve cronología que voy a ir un poco desglosando sobre la historia de las distintas versiones de las quitanderas. Como les decía, en el 23 publica su primer libro, que es de cuentos, Amorim, y la quitandera está entre ellos. En el 24 publica un librillo, del cual el museo tiene un ejemplar y que expuso hasta hace poco en el Museo Galino de Salto, bajo el título de Las quitanderas, que contiene un comentario del lingüista martiniano Leguizamón, publicado en La Nación, sobre el origen del término, que suscita una gran polémica en la época, la respuesta de Amorim, también publicada en La Nación, y el cuento. De ese librillo le obsequia un ejemplar a Figari, como les decía, que está dedicado y que lo vamos a ver ahora. Después, en 1925, vuelve a incluir el cuento en el libro Tangarupá, que lo publica en el mismo año en París, en la editorial Le Livre, en la que Figari también publicaría alguno de sus libros. Y también la publica en Buenos Aires, como les decía, en el mismo año, en la editorial Claridad. Claridad, digamos, que pertenece al grupo de Boedo, ¿no? En donde de algún modo Amorim ascribe a ese. Ustedes saben que en las vanguardias rioplatenses las revistas tuvieron un peso decisivo, y en torno a la revista Claridad se nucleó un grupo de intelectuales de izquierda en general, comprometidos con la causa social y con el uso del arte, el empleo del arte con fines, digamos, de crítica social y de análisis de la realidad. Además de ese grupo, y enfrente, digamos, estaba el grupo Florida, que giraba con intelectuales que giraban en torno a la revista Martín Fierro. Figari está más cerca y publica en la revista Martín Fierro, y Amorim en Claridad. Eso no quita que ambos comulguen, y que muchos integrantes de estos dos grupos, que fue muy importante para las vanguardias rioplatenses, también compartan ciertos temas y ciertas formas, el criollismo entre ellos, o los temas arrabaleros. No en vano, Jorge Luis Borges dedica el cuento El hombre de la esquina rosada a Enrique Amorim, que es un cuento también de un compadrito, o de compadritos, o de cuchilleros. A partir de una anécdota que él mismo vivió, por supuesto ficcionada a lo Borges, por los pagos orientales. Vuelvo a la cronología. En 1927 tenemos una serie de fotografías que vamos a ver de Figari sentado frente al caballete con cuadros de las quitanderas, con distintos cuadros de las quitanderas. Uno de esas fotografías aparece por primera vez, o se publica por primera vez en 1943 en la biografía que escribe Carlos Herrera Maglín
y publica en Buenos Aires en la editorial Poseidón en 1943. En el 1928 tenemos el registro de la primera exposición de las quitanderas en Buenos Aires. Les voy mostrando para no aburrirlos. Este es el ejemplar del opúsculo de 1924 que contiene el comentario de Leguizamón sobre el origen, si es verdadero o no. Ahí Amorín tiene sobre el origen del término de las quitanderas, ¿no? Si es real, si es verídica el origen de estas prostitutas ambulantes. Al principio Amorín dice que sí, después es un poco más dubitativo y al final no sé si está claro si parte de un hecho real. Ma si non è vero è ben trovato, ¿no? Eso es en resumen lo que se puede decir. Y la dedicatoria de este librito que le obsequia Amorín a Figari, al talentoso artista don Pedro Figari, se lee en la parte superior, esta visión campesina. A este obsequio, Figari responderá con una carta que está en la Biblioteca Nacional, que se la voy a leer porque me parece muy significativa de qué es lo que le pasa a Figari. Figari, en general, pinta sus principales series a partir de vivencias o hechos documentados, ¿no? Nunca de la ficción. O casi nunca de la ficción. En el caso de las quitanderas, parte de una ficción, y así él lo entiende. Miren cómo lo plantea. Distinguido compatriota y amigo, pude al fin encontrar una hora tranquila para leer su cuento de las quitanderas, que se sirvió enviarme con muy grata dedicatoria, todo lo que le agradezco mucho. No hablemos de su talento ni de su rica prosa, dado que esto es valor admitido y aún corriente. Hablemos, aunque sea 2 palabras, sobre el tema de su cuento. No deja de ser pintoresco ese lupanar rústico, ambulante, alojado en una carreta, pero no tenía yo noticias de ese antecedente. Fuera de que, y esto es importante, agrego yo, ¿no? Dice Figari, fuera de que ya sea esto fruto de su imaginación o una urdimbre hecha a base de realidad, dice Figari desconfía de la historicidad del relato, ¿no? Pero bueno, prosigo. Es bien interesante su cuento. Casi diría en tal caso, lástima no ser verdad tanta belleza. Si no temiese ser tildado de lo que no soy, de lo que en verdad no soy. ¿De qué teme ser tildado Figari? Bueno, de un frecuentador a prostíbulos, ¿no? Prosigo con la carta. Pero es tan ingenuamente bajo ese comercio y tan posible en ciertas regiones de la campaña, desprovista de todo y hasta de eso, que ese rodar inmoral, amparado por los apetitos del comisario, vendría a ser tan solo un nuevo aspecto de lo que ocurre allá donde nada hay. Fíjense el adjetivo, el proverbio, ¿verdad? Tan ingenuamente bajo ese comercio, ¿no? Él ve en la prostitución, en el campo, no en la ciudad, como algo ingenuo. Y eso es algo que se ve en sus cuadros, no así en el cuento. Prosigo con la carta. Por lo demás, solo una gasmoñería, o sea, una santurrería, ¿no? Vendría a ser, podría hacernos protestar a los urbanos a este respecto, dado que por las ciudades, donde al contrario de todo hay, no falta esto en todas las formas imaginables de la depravación soez y relajadamente baja. Por lo demás, este asunto, escuchen las palabras que utiliza Figari, este asunto se presta bien, es decir, lo voy a tomar prestado, nos está diciendo
Figari. Este asunto se presta bien para evidenciar el dogal de sensualismo que acogota a la bestia, a casi todas las bestias. Lo saluda muy cordialmente su amigo, afectuosamente, Pedro Figari. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Sí, Diego. Bueno, sigo entonces. Sigo con la cronología. Ustedes ven que en esa carta Figari ya está acariciando la idea de plasmarla, pero es del 24, ¿no? De plasmar en sus cartones esta idea que se presta bien para hacer cosas, que transmite una anécdota que él ve como ingenua y como pura dentro del comercio carnal que significa. Acá están las ediciones de Tangarupá, la edición de la editorial Claridad, a que les decía, cuya revista nuclea a la gente de la calle Boedo, de Buenos Aires, y el mismo año saca la edición parisina. Ambas son realizadas, la tapa las hizo Alejandro Sirio, que es un ilustrador espectacular español, un poco olvidado. Sobre todo las que nos prestó Las Nubes, la primera, la editorial Claridad, que estuvo exhibida gracias a la gentileza de Pelayo y de la gente de Las Nubes, es de una factura bastante fina, de interés. Puse además una edición del Arquitecto, que es un libro de poemas de Figari, del 28, perdón, porque los une, los emparenta la misma editorial con la que trabajó también Figari en varias ocasiones. Luego, en 1925, Amorim incluye el cuento En Tangarupá, publicado en París por la editorial, como dije, el Libre Livre. Y acá vemos, puse esta foto, porque a mí me parece, y ahora vamos a ver algunas otras fotos, que las fotos se pueden usar también como documentos primarios que trasuntan, que denotan y connotan mucho más de lo que podría considerarse una mera ilustración. Esta foto, por ejemplo, en la que están todos en un parque de diversiones, sobre un avión de pacotilla, para tomarse la foto, reúne a un montón de amigos. Está sacada en el 25, en el Luna Park, que era un gran parque de diversiones en París. Y hacia la izquierda vemos en primer término al Vizconde Lascano Otegi, un escritor, un personaje de los cuales se tienen muy pocas fotos, un gran y desconocido escritor. Algunos dicen que es uruguayo, como Gardel. Cada vez que aparece alguien, al final todos los argentinos van a terminar siendo uruguayos, me parece, porque nosotros también tenemos un afán anexionista con los buenos argentinos. Como Gardel y Maradona, deben ser uruguayos. Bueno, el Vizconde Lascano Otegi, detrás de él está con el sombrero bombín Juan Carlos Figari Castro, detrás de él, el hijo de Figari, detrás de él está Marieta Ayerza, María Teresa Ayerza de González Garaño, la esposa de Alfredo González Garaño. Detrás de ella y delante de Monsegur, de Raúl Monsegur, está Elvira Madero de Monsegur. De sombrero está Raúl Monsegur, como les decía, todos amigos argentinos de una buena posición económica, que lo apoyaron mucho a Figari en París. Luego está Figari con algo en la mano que no sabemos qué es. Detrás de él está Alberto Girondo, el hermano de Oliverio Girondo, y en último término está Alfredo González Garaño, gran amigo también. Le compró muchas obras a Figari, algunas de las cuales están en
Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina. A propósito, allí también hay un retrato estupendo de María Teresa Yerza, de la esposa de Alfredo González Garaño, un retrato estupendo, les decía, de Anglada Camarasa, un pintor español que sería muy influyente para Figari. Esta foto resume el clima de época fermental que se vivía en París, en el París de entreguerras, antes del fallecimiento de Juan Carlos, que para Figari trastocó, cambió toda su perspectiva y su forma de entender la vida. De todos modos, eso lo empujó a escribir y a pintar más de lo que parecería que fuera posible, porque llegó a pintar, está en discusión, pero cerca de 3.500 cartones, escribió cuentos, novelas, tiene un epistolario absolutamente abundante y frondoso. No sabemos en realidad, cada problema, cada obstáculo que tenía Figari lo salvaba con más trabajo y con mayor creación. Acá vemos las fotografías que les decía de Figari frente a su caballete en París, en la Rue du Panthéon, en un rinconcito de un apartamento en París. Y bueno, son fotografías que están posadas, ¿no? Él terminó ya el cuadro está terminado, concluido, y Figari está muy bien vestido. Las dos fotos superiores lo muestran, fueron tomadas el mismo día, y las inferiores también. Una con la boina y otra sin boina. Pero dan cuenta de, bueno, al menos él se sitúa elige para ponerse frente a cámara, para el retrato, a estos cuadros de las quitanderas que posiblemente habría pintado o terminado de pintar por esa época. Debajo del todo vemos una fotografía en donde aparecen en los catálogos que tenemos en el museo por primera vez los cuadros de las quitanderas. Quizás se hayan exhibido en otros, pero no tenemos ese registro. Curioso ver también la forma en que están expuestos los cuadros, que están sobre la línea en la que se sitúan el resto de los cuadros, es precisamente un cuadro de las quitanderas. En el año 1929, prosigo con la cronología, se publica el relato de la quitandera del francés Adolphe Figuerol. Figari, según Juan Carlos Walker, le habría prestado un ejemplar de Tangarupá, que incluye a las quitanderas, a este escritor francés, que lo plagia. Con la ayuda del poeta uruguayo-francés Jules Supervielle, muy importante también para la introducción de Figari en el ambiente parisino, Amorim denuncia el plagio en periódicos franceses. Esto está muy bien descrito y trabajado por Wilfredo Penco, que creo que está por ahí también, y aprovecho a saludar, y hace un comentario que viene al pelo. Dice, más publicidad no podía pedir para sus cuentos, Amorim. Y es así, y ese es un aspecto que también los une. Ellos tanto Amorim como Figari, eran grandes, hoy diríamos, marketineros de su propia obra. Sabían vender su obra y lo hacían de muchas maneras. Este plagio terminó ayudando, en efecto es un plagio, terminó ayudando al reconocimiento de Amorim, a ampliar su leyenda como escritor. Y en el 32 aparece publicada la novela, quizás una de las obras cumbres de Amorim,
por lo menos la más publicada y editada, donde se integra el cuento inicial de las quitanderas. Fíjese todo el lapso que llevó la elaboración, ¿no? Cómo él lo fue publicando y republicando en distintos formatos. Bien, acá vemos las fotos que les decía con el dato de Herrera Maclean, que dice que está en su caballete de trabajo en París en 1927. La obra, que se reproduce en blanco y negro, pertenece a una colección privada de Buenos Aires. Estas también son fotos del mismo día, como les decía, y aunque aparece en ellas algunas veces con boina y otras sin, está con el mismo traje, ¿no? El cuadro es Las quitanderas, la carreta, es un óleo sobre cartón de 48 por 62 centímetros, es más o menos el formato mediano que utilizó para las quitanderas. No son grandes cuadros, tampoco pequeños, son, digamos, en la producción pictórica de Figari es un formato medio y usual. Y esta pertenece a una colección particular también. Este es el catálogo de la exposición en Amigos del Arte de Buenos Aires, del 28, donde aparecen por primera vez las quitanderas, y en el interior, si en sus óleos, no precisa lugares determinados: las calles, plazas, casuchas y posadas, la carroza elegante y la diligencia, el gran señor y el negro o el gaucho, la gran dama y la quitandera, el flete y el matungo. Bien. Acá vemos una foto de esa exposición. Curioso montaje. Eso es algo que nos interesa desde el museo, ver cómo se realizaban los montajes. Como ven, se ubicaban muchos cuadros, no se trataba siempre de seguir una línea, ni estaba la idea del cubo blanco como... Bueno, eso es otro tema. Y acá vemos la obra, que también pertenece a una colección particular. Acá vemos algunos de los cuadros de las quitanderas. Las quitanderas fueron clasificadas por Carlos Herrera Maclean dentro de las escenas de bajo fondo. Así aparecen en la gran exposición de 1945 que organiza Herrera Maclean en el Solís, en el Teatro Solís, y que es digamos, el momento consagratorio de Figari en el plano nacional, porque si bien había triunfado en Buenos Aires y luego en París, donde se radicó 9 años, Figari vuelve en el 34 y está 4 años en Uruguay, hasta morir en 1938, no había tenido el reconocimiento merecido, pero con esta exposición organizada por Herrera Maclean, quien además se encargaría de clasificar, a su muerte, de clasificar sus cuadros de forma temática y distribuirlo en lotes entre los hijos de Figari, en base a unos cuadernos que la familia de Herrera Maclean la familia Herrera nos ha donado muy generosamente al museo. Bueno, esa exposición que organiza Maclean es, como les decía, determinante para el reconocimiento de Figari en nuestro país. Y allí las quitanderas son clasificadas como dentro de las escenas de bajo fondo. Bajo ese subtítulo, como les decía, las había puesto también en 1943 Herrera Maclean, cuando publica la monografía en la bonaerense editorial Poseidón. Una de las primeras
biografías de Figari. Y ahí escribe, con una voz de profeta, dice Herrera Maglin, cito, en su afán de tocar la vida del pueblo enlazado en las danzas, cayó Figari en las escenas de bajo fondo, que trató siempre con tal calidad poética que las limpió de toda acritud y suciedad. En esta serie figuran sus quitanderas, sugeridas por uno de los más hermosos cuentos del poeta y novelista uruguayo Enrique Amorim. Etarias atadas a la carreta que corre por todos los campos para brindarle al gaucho un sorbo de dicha áspera en el inmenso tábano de la tierra. Dentro de este mismo grupo, continúo yo, cierro las comillas, dentro de este mismo grupo, Herrera Maglin coloca a los bailongos, donde nace el tango arrabalero y arrastrado, los cabarets y las pensiones, donde la petrona negra, oronda y despótica vigila las artimañas de sus pupilas en las danzas incitantes. Dice Herrera Maglin con vuelo poético. En esa gran exposición se pusieron 8 cuadros de la serie de las quitanderas. Acá vemos otra serie. Desde el punto de vista compositivo y simbólico, Figari siempre tuvo una inclinación por la pintura de carros. Las numerosas variantes de diligencias, volantas, cupés, carretas, como las de las quitanderas, y carruajes, etc. A Figari le servían como indicadores de un tiempo pretérito cargado de nostalgias, recuerdos, un tiempo de otras velocidades mentales y anímicas, en donde la geometría de la rueda y del carro techado, con una simbología similar a la casa rodante, juega también su valor expresivo. Las líneas rectas de la carcasa y los círculos contrastan con el paisaje siempre irregular de la vegetación y de los cielos, ofreciendo un contrapunto de precaria civilidad al entorno pampeano. Esto se puede apreciar en distintas versiones de las quitanderas y también de algunas carretas. Por ejemplo, en El asesinato de Quiroga, un cuadro que bueno, reproduce ese tema también abordado por Jorge Luis Borges en la poesía, el asesinato del caudillo Facundo Quiroga. La diligencia es una diligencia, más que una carreta, se suma en la emboscada y en el ruido, entre comillas, de los caballos, ¿no? Y ahí el pintor Figari no define los radios de la carreta, ¿no? Sino que los entrevera, generando esa sensación de velocidad, que bueno, que desde el futurismo ya las vanguardias habían tomado para sí como una conquista. Acá hay distintos tipos de carruajes. Estas son obras que están en el Museo Figari, porque es un tema, como les decía, que es un tema, ¿no? Una especie de subgénero que Figari aborda en muchas ocasiones. El del margen superior es el cuadro del asesinato de Quiroga que estaba diciendo recién. Hay un detalle en el primer plano de una diligencia que está en el museo, y debajo un cuadro que es una reproducción pictórica, ¿no? Como un ejercicio de copia de un cuadro de Van Gogh que realizó el pintor Milo Beretta y que tenía en su taller de la calle Lugano en el Prado de Montevideo, que Figari conoció muy bien. Hay que recordar que Figari pintó todos estos cuadros, incluso los de las quitanderas, en París o en Buenos Aires, es decir, sin tener referentes modelos o fotografías. Él reconstruía en base a su memoria, y en todas las diligencias hay un parecido importante a este cuadro en el formato. Si uno hoy, gracias a internet, uno chequea las distintas diligencias que surcaron la banda oriental
o el Río de la Plata, y ahí tienen todas distintas modelos, digamos, ¿no? En cambio, las de Figari siempre tienen los 3 ventanucos, la pértiga en el restante, bueno, no me sale la palabra ahora. Quiero decir, tienen un parecido importante en cuanto a la estructura, a la diligencia de Tarascón, que es el cuadro de Van Gogh, que Milo Beretta copió y en el cual seguramente Figari se inspira en un ejercicio mnemotécnico para reproducir muchas de estas diligencias. ¿Qué tienen en común? Y voy a ir a 7 puntos, ir redondeando y voy al meollo de lo que le quería contar. ¿Qué tienen en común los cuadros de la serie de las quitanderas? Bueno, participan, como ya dijimos, de una serie mayor de los carruajes y las carretas y las diligencias. Pero a diferencia de estas parientes, las carretas están detenidas, también sucede en las postas de diligencias, y esto remarca el simbolismo de la casa, como les decía, de la carreta como emplazamiento en un entorno campero. Y utiliza varios elementos plásticos para reforzar ese detenimiento. Sabemos que están detenidas por la convención de los rayos de las ruedas, que cuando Figari los pinta en movimiento los determina, los entrevera, como les decía ya. En segundo lugar, el farol. Infaltable, lo deben ver ahí, anaranjado, y en el abajo acá está un poco, no es buena la reproducción, pero aquí está el farol. El farol, infaltable, aúna el simbolismo orillero, el farol de los suburbios, con la señalética del prostíbulo. Es decir, la luz roja en la puerta, y como cartel, como señalador. El farol es también, aunque pueda sonar un poco contradictorio, un elemento civilizatorio y una señal histórica de época, como la misma carreta, en un entorno por lo general salvaje, indómito, de la Pampa. La luna es otro elemento frecuente en esta serie, además de serlo en muchas otras de Figari. Aquí señala por un lado nocturnidad, o quizás mejor, el ambiente crepuscular, que es el ambiente de los amantes, pero también el de la ensoñación. Esa luz que sale de los cuadros de Figari, en donde los personajes nunca proyectan sombra, porque son meras evocaciones, y que parece corresponder con lo que Borges llamaba la penumbra de la paloma, esa hora del atardecer en que pareciera que los objetos proyectan su propia luz, y que es un momento propicio para la ficción. La luna nos recuerda en Figari que sus cuadros son una narración algo fantástica, que nos trae una evocación largamente repetida y construida con elementos puros y prosaicos al mismo tiempo. La decoración de las carretas es el cuarto punto. Utiliza cueros extendidos de vaca, que son como el parapeto para ocultar el acto lujurioso en el frente de las carretas, pero también una decoración en damero, una especie de patchwork o trapera muy prolija, que es una coquetería casi impensable en el campo y en estas carretas. Alguno de ustedes quizás sepa decirme si eran frecuentes, yo no lo sé. Bueno, pero esta decoración es un signo de feminidad, de sentido hogareño, y podríamos decir al modo sentimental que consigue Figari el rol de la mujer. Otro elemento, el quinto, serían las trenzas largas de las chinas y los vestidos de escotes generosos, que dejan ver los hombros, mucho más que los senos. Esta es una característica de la pudibundez de Figari, que nunca incurre en la mostración exagerada de los atributos sexuales y que se cuida mucho de ser grosero, como ya lo decía anteriormente el fragmento que les leí de Herrera Maclean. Otro elemento que aparece frecuentemente son los instrumentos musicales. Guitarras y bandoneón en manos de las mujeres, muchas veces, que propician el clima fiestero.
Y por último, el color púrpura de los vestidos y las mantas, que en Figari suele anunciar tanto la pasión amorosa como el crimen pasional y violento. Son cuadros en general a los que le dedica mucho detalle, mucho color. Eso en Figari significa, Figari pintaba de una forma bastante veloz, y cuando se detenía a imprimir distintos colores sobre el cartón, lo hacía con una preocupación descriptiva y narrativa importante, que sitúa a esta serie de Las Quitanderas también dentro de una valoración importante para Figari. Perdón, Tiago. Sí. Otro elemento no puede ser los animales, el caballo, por ejemplo, porque Sí. observé ahora en estos cuadros que pusiste que se repite, por ejemplo, el caballo Picasso, el caballo con el pico blanco, que en el cuento de Amorim menciona un caballo Picasso. Sí, pues sabes que lo había puesto, que me parece que me lo salteé. Sí, y los bueyes están desyuntados. Los animales son una constante en la figuración de Figari. Yo no sé tanto de caballos como para decirte si elige algunos, no sé nada de caballos, si elige algunos en especial para este tema. Sí, también los animales domésticos, los perros, que siempre están presentes y dándole un timbre de frescura y de quitándole toda cuestión épica, ¿no? de toda pompa a sus cuadros, para tratar de transmitir una instancia cotidiana y más atada al pueblo, ¿no? Figari es un memorialista a su modo, pero que registra siempre la historia mínima, ¿no? No la de las grandes gestas bélicas y bueno, y aquí en Las Quitanderas precisamente, ¿no? Se ocupa de las prostitutas y de personajes en general descuidados por los manuales de historia oficial. Y bueno, también los animales domésticos forman parte también de esa mirada de Figari sobre nuestra realidad que nos genera tanta empatía. Te agradezco el apunte porque lo tenía en algún lado, pero se me pasó. Gracias. Yo quería terminar simplemente, para no hacerlo muy, muy largo, y para darles también la oportunidad de que ustedes hagan comentarios y todo lo que les parezca pertinente sobre el tema. Quería leerles un poema que escribió Amorim, dedicado a Figari. Amorim, a mi gusto, no es un gran poeta, lo prefiero novelista y cuentista, pero bueno, tiene su interés. Figari murió el 29 de julio de 1938, y en octubre de ese año Amorim escribe este romance a don Pedro Figari. Dijimos la vez pasada, además, la importancia que tuvo también Amorim en Salto con la Asociación Horacio Quiroga y con el taller Pedro Figari que contribuyó a fundar, y además le dedica este poema, por lo tanto sabemos de la consideración que tuvo especial Amorim con don Pedro. Se siga tranquilo don Pedro al paso por su leyenda de rosados caseríos, con aljibes y con negras, siga tranquilo don Pedro, resucitando taperas entre el polvo remolón de las últimas carretas, que con ventaja de un día ya corre en la diligencia, salpicada de lechuzas, y entre látigos y alertas,
la noticia dolorosa. Para la gente campera, don Pedro ha entrado esta noche en su leyenda. Un negro retinto agarra su caballo por la rienda, mientras desmontan 1000 gauchos y el doble exacto de espuelas. Los ranchos duermen su barro y baja de las cumbreras silencio en filo de paja que entre los yuyos se enreda. En ombúes centenarios la luna se balancea sin asustar a los potros, sin hacer temblar las hierbas, sin que las hojas del árbol, ateridas, se desprendan. Y al ver que la noche afloja su negro nudo de cerda, la leyenda de don Pedro para siempre se presenta. Dejó habitado su mundo, el camino y su carreta, el paisano con su china, el potro zaino y su yegua, sus nubes sobre los campos, el perro flaco y su perra. ¿Por qué fue un hombre completo? Porque fue un hombre completo para el color y la siembra. Imaginero criollo, vaquiano de las tranqueras, curandero de colores, viejo pintor y poeta, don Pedro Figari ha entrado esta noche en su leyenda. Bueno, muchas gracias por la paciencia. A todos los que estuvieron la vez pasada les pido disculpas por esa intromisión del hacker que le puso un tinte bastante escandaloso al tema de las quitanderas, pero bueno, reincidieron. Les agradezco que este 23 de diciembre, bastante caluroso, por lo menos por acá, hayan estado ahí, y quedo abierto a los comentarios, a lo que quieran, lo que ustedes me digan que quieran hacer. Yo te iba a preguntar si es posible identificar a Correntino y a Petronilla en la obra de Figari. Yo no me arriesgaría, porque me parece que a él lo que le interesa es generar como la atmósfera de esta historia de las quitanderas. Pero no lo sé, eso es lo que yo leo en los cuadros, pero quizás podría ser que estamos viendo, no lo sé. ¿Tú te parece que es posible, que has visto a Correntino? Sí, no, como hablaba de un caballo Picasso, hay un cuadro que hay un gaucho subido arriba de un caballo Picasso, sé por ahí, y después hay una de los personajes, hay un personaje, una china muy gorda, que yo me imaginaría por ahí que podría ser la vieja, la madre de Correntino. Claro, sí, puede ser. Sin duda él se inspiró, ¿no?, en el cuento, o sea que no estaría, no sería, sería muy probable. Yo no lo podría afirmar porque no tengo nada escrito que él haya dicho, o que alguien cercano a él hayan sostenido esta idea, pero es probable, ¿no? Figari, cuentan testigos oculares que conversaba, él mismo dice que conversaba con sus cuadros, ¿no? O sea, que quiere decir que les imprimía un sentido verídico. Y muchas veces los presenta también cuando una exposición que hace en 1931 en París, en donde es una exposición muy interesante, que es una exposición sextuple, porque él organiza, dice, voy a presentar la serie de los esclavos negros, en primer lugar, los gauchos, así, va haciendo seis exposiciones en 6 semanas, con 6 temas diferentes, y lo hace con el cometido de explicar al ambiente parisino y a la cultura europea en general, explicarles cómo son nuestras tradiciones. Es decir, habla de los cuadros como si fueran un documento, como si les fuera a enseñar fotografías, cuando en realidad son simplemente pinturas. Pero él se refiere a esos cuadros como documentos, y también es cierto que muchas de las danzas
esto por dicho por gente que sabe, están son históricamente fieles en cuanto a las posturas, a los bailes, a las vestimentas, de cómo lo eran en el siglo XIX. O sea que, bueno, podemos darle ese crédito y pensar que haya trasladado el cuento de un modo literal, podría ser. Bueno, te Pelayo, agradezco. tú querías comentarnos algo de una carta. Sí, justamente en el archivo de Amorín, que está en la Biblioteca Nacional, hay una carta fechada en diciembre del 27, en la que Figari acusa recibo de la carta de pésame de Enrique Amorín. Voy a ver si puedo leerla, porque es una carta muy dramática. Dice: mi amigo Amorín, acabo de recibir su afectuosa carta y la contesto conmovido y agradecido por cuanto me dice. Se me ha ido mi Juan Carlos, que fue mi compañero y cuya preparación me preocupó mucho y hondamente en mi vida. Hoy queda esta muy trastornada y gris oscuro, y que se deberá como así, y que se verá cómo hacer para reemprenderla. Esta brutalidad de lo que se llama destino, y pone destino con mayúscula, o cualquier otra cosa, y que hace las veces de una soez en un tejido de filigranas y de afectos, me entristece doblemente, porque no me deja otra forma que la impotencia para reaccionar. Juan Carlos fue un incomprendido. Cierto que él se manifestó huraño para mostrar su obra, de preparación siempre insuficiente para él, pero que para el que sepa ver, la deja ver una garra personalísima, fuerte, autónoma y apta a desarrollar, que ya no podremos ver. Desapareció en el momento de la floración. Reciba con nuestro agradecimiento un cordial y afectuoso apretón de manos, Pedro Figari. Realmente es una carta muy conmovedora, al menos a mí me ha conmovido mucho, porque habla de esa tragedia que es un padre ver partir al hijo. Esa soez en un tejido de filigranas y afectos. Realmente es poética y trasunta todo ese amor y esa dedicación que Figari dedicó a ese hijo dilecto, que en momentos de disputas familiares siempre acompañó al padre. Sabemos que la vida de Figari, su vida matrimonial, fue una vida difícil. Hay anécdotas infinitas. Esther, como vecina del Prado, decía varias que no vienen al caso mencionar. Cuando Figari se va de la casa y se va a Buenos Aires y se dedica de lleno a la pintura, es Juan Carlos el hijo más cercano. Bueno, quiero también desde aquí agradecerte en nombre de los amigos de las nubes de esta charla sobre ese tema tan afín a Figari en cuanto a la pintura de un Uruguay rural, pero de un Uruguay no de patrones, el Uruguay rural de peones y de chinas feas, gordas, malformadas, que eran las prostitutas que se servían, que seguían las cuadrillas de esquiladores. Hay que recordar que el norte de nuestro país, toda la zona de la Arapey para arriba, fue una zona de grandes estancias
enormes extensiones de tierra dedicadas fundamentalmente por el basalto superficial a la cría del ganado ovino. Y las esquilas eran acontecimientos en los que llegaban las cuadrillas de esquiladores, pero que detrás venían, y esto es un tema que no me voy a poner a terciar, no soy ni un experto, ni mucho menos, pero que sí oí de niño hablar de esas mujeres que durante el día vendían quitanda. La quitanda es un dulcecito, es un dulce, es una palabra muy del norte de nuestro país, en el que el portuñol en Salto, Artigas, Rivera, Tacuarembó impera, y sobre todo impera en el pobrerío, impera en el peón de estancia. Entonces, esas mujeres que de día vendían dulces y de noche otros dulces, eran mujeres cansadas por la vida, agotadas, que ya no podían ejercer la prostitución en otro lugar que no fuera en un medio miserable como el que pinta Morín, en esas extensiones en las que no había un pueblo, no había nada. Vuelvo a repetir, el tema de la quitandera ha quedado siempre un poco como ha quedado el tema de la autoría de las nubes. La casa de Enrique Amorín, ¿fue o no fue un arquitecto europeo? Es cuestión de influencias. Enrique se crió en el campo. Su padre era estanciero, nieto de estancieros, de grandes extensiones, y sabía de esa vida. Hay esa foto de Enrique rodeado de botellas, que Enrique siempre fue un hombre que nunca bebió, jamás bebió, pero que esa foto se la tomó en una pulpería cuando estuvo con tifus y pasó una temporada en la estancia La Chiquita, que era la estancia de sus padres en Saucedo, y en una pulpería se le ocurrió tomarse esa foto. Amorín nunca fue un bebedor. Pero volviendo al tema del entorno, sí, las quitanderas, puede ser que no hayan existido como tales con el nombre de quitanderas. ¿Vendían quitandas? Sí. ¿Eran prostitutas ambulantes? Sí. ¿Andaban en carretas? Sí. Entonces creo que dejémonos ya de elucubraciones y respetuosamente hacia don Martiniano Leguizamón, que fue un gran experto, pero era entrerriano. Y el campo de los entrerrianos, por la calidad de la tierra, era un campo de ganado vacuno. El campo del norte de nuestro país es un ganado lanar. Y entonces allí era que corrían las grandes, cuadrillas de esquiladores. Así que bueno, eso creo que sea un pequeño aporte al recuerdo de las nubes, al recuerdo de Enrique y de Esther. Muchas gracias y gracias por toda esta obra que estás haciendo y todo. Gracias a ti, Pelayo, por el aporte muy, muy, muy interesante. Él tenía un campo en el arroyo Tangarupá, ¿no? Exactamente. Que está como 80 kilómetros Sí, viene Papalomas y después está el arroyo Tacuare, está el arroyo Palomas, el arroyo Tangarupá, y está un pueblito Saucedo, que todavía quedan descendientes con campos en esa zona. Mira, qué bien. Enrique tenía una profunda admiración por sus mayores, digamos, por sus mayores familiares y sus mayores intelectuales. Hay que recordar la relación estrecha con Quiroga y con don Pedro Filari. Sí, de eso un poco quise al principio situarlo, que como un hombre que vivió relativamente, murió joven, porque con 60 años pudo hacer un montón de cosas, pero además él articula, ¿no? Digamos, generaciones del 900, como Figari, como Quiroga,
y hasta, bueno, hasta nuestros días, porque de algún modo su cosmopolitismo también lo torna muy contemporáneo, ¿no? Una de las grandes virtudes de Amorín fue su sentido de la amistad y de la consecuencia con las amistades. Me acuerdo que una vez me dio un consejo y me dijo que cuando recibiera una carta la contestara enseguida, aunque no tuviera nada que decir. Porque a medida que van pasando los días, uno se va alejando de la respuesta. Pero así como fue consecuente en la amistad y con las generaciones mayores, también fue alguien que vivió rodeado de jóvenes y tenía una especial paciencia y dedicación con los niños. Mi recuerdo son de alguien que se tiraba en el suelo y nos abría un plano de París y nos explicaba y nos hacía un poco como saborear y sentir sus experiencias. Y así era con Esther y así fueron los consabidos té de los domingos, en que se reunían amigos y siempre había algún visitante de afuera, fuera de Montevideo, fuera de Buenos Aires, del Brasil y europeos. Era una casa muy acogedora. Pelayo, ¿cómo están las nubes? Que hace, bueno, la última vez que fui, hace ya unos años, ya como 3 años. Bueno, ¿Cómo? están trabajando muy bien con la nueva Comisión del Patrimonio. El actual director del Patrimonio ya ha visitado 2 veces las nubes en el lapso y en un lapso complejo como es en plena pandemia. Vino en una primera visita con la viceministra de Educación y Cultura y luego una segunda visita con el director del Museo Nacional de Artes Visuales y una representante de la Dirección General de la Dirección Nacional de Cultura, del MEC, etc. Y nos está empujando mucho para transformar la casa en lo que debe ser, una casa museo. Ustedes saben que el acervo de la casa sufrió los avatares de las sucesiones. Una parte se vendió, otra parte se vendió, y hubo una cosa muy triste, que fueron los largos años en los que Esther ya no vivió, venía más a las nubes por su edad, en las que entraron extraños y despojaron de obras importantes de la biblioteca, fíjense que no se encuentran las películas casi de Enrique. Por suerte, las nietas de Amorín nos han entregado los álbumes de fotos. Enrique era un fotógrafo, pero además era casi obsesivo y compulsivo, porque vivía permanentemente sacando fotos a las visitas y a todo. Y todo eso ha ido desapareciendo. El lujo en las nubes, yo siempre lo defino que estaba en las paredes, estaba en los cuadros, estaba en un tapiz, estaba en los grabados de Picasso, estaba en el tapiz de Luzán, estaba en la naturaleza muerta estaba en el estampón de Barradas, estaba en el paisaje del río Uruguay de Castañino, estaba en la quitandera de Figari, estaba en todo eso. La naturaleza muerta era de Bernard Buffet, que en esas cosas insólitas que tenían Esther y Enrique, le habían hecho el marco forrando la madera en cardo trenzado y le daba mayor despojamiento y dramatismo a la obra. Así como intervinieron la silla Basili de Marcel Breuer cuando se rompió el cuero y no había cómo reponerlo, porque no había no había talabartero que tuviera una máquina de coser para eso, entonces le pusieron mimbre
y así fue exhibido con en la muestra de la Bauhaus en el Museo Blanes. Bueno, podríamos seguir hablando y no quiero cansar. No, para mí no. Y allí está el académico y amigo que dedicó un prefacio importantísimo. Wilfredo ha trabajado mucho en la obra de Amorín, como lo hizo también Leonardo Garet desde Salto, y bueno, tenemos que seguir buscando eso, los puntos de afinidades y los trabajos. Yo tengo el privilegio de haber podido trabajar desde la UNESCO para que la carreta fuera incluida en la colección Archivos. Ahora, una vez que gracias a la Comisión del Patrimonio se va a hacer el inventario de lo que quedó en las nubes de papeles y de fotografías, una vez que se termine eso, yo voy a entregar las fotos, los álbumes de fotos que me entregaron las nietas de Enrique, y voy a entregar papeles y recuerdos y todos los antecedentes del ingreso de Amorín a través de la obra de Amos Segala, que Wilfredo Penco tiene que haber conocido, que fue el alma mater de esa colección en la UNESCO, de la inclusión de varios escritores que en aquella época que tenían que ser fallecidos. No podía incluirse escritores vivos. Creo que la excepción la hicieron en el caso de la literatura uruguaya con Onetti, pero muchos años después. Bueno, hay mucho para hablar. Esperamos que una vez que se termine esta ordalía podamos reunirnos de nuevo y seguir conversando y transformar lo que queremos hacer. Una casa museo integrada a la red esta internacional de casas de intelectuales. Seguro que van a poder. Gracias, Pelayo. No sé si alguien quiere decir algo más, si no, nos vamos despidiendo. Ya hace una hora y larga que estamos de charla, y bueno, no quiero alargarlo más. Pero sí, Adelaida. Yo quería despedirme de ustedes, felicitarte por tu charla, por lo que dijo tan interesante este señor también, y desearle a todos que sean muy felices y ojalá que nos podamos ver el año que viene para poder abrazarnos. Realmente un abrazo